Decía Idania que miembros de Voluntad Popular acudieron al recinto militar para exigir una vez más la liberación inmediata de Leopoldo. Daniela Zambrano, una de nuestras periodistas en Caracas, tiene un informe especial. 1 año y 6 meses tras barrotes por pensar distinto. Eso denuncian sus compañeros de partido. El único motivo por el que Leopoldo López sigue hoy, año y medio después de no tener ningún tipo de sentencia, después de ser injustamente detenido en la cárcel, es porque ellos ven claramente que en todas las encuestas el pueblo venezolano quiere a los corruptos de Miraflores en Ramo Verde y al que ellos tienen en Ramo Verde en Miraflores. Han sido 18 meses de aislamiento. Leopoldo López solo puede recibir la visita de sus abogados y familiares más cercanos cuando no se encuentra bajo castigo. Ojalá tuviésemos la medida para comunicarnos con él, para poder saludarlo, para poder visitarlo, como visitaron a Chávez cuando estuvo preso sus amigos y se reunieron en la cárcel. En lo que va de juicio aseguran no se ha podido demostrar su culpabilidad en los delitos por los que fue imputado: instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir tras los hechos violentos registrados el 12 de febrero de 2014 luego de una protesta estudiantil. No hay ningún hecho que lo vincule con lo sucedido ese día. No hay ninguna prueba. Su único delito, que al final es por lo que lo imputan, es por pensar distinto. Consideran que la cárcel militar de Ramo Verde se ha convertido en un símbolo del secuestro. Pero también es el símbolo del secuestro al que estamos sometidos todos los venezolanos. Secuestro que se manifiesta en este desastre en que se ha convertido nuestro día a día, con la escasez, con las colas, con la inflación, con la inseguridad. Insisten en que de llegar al Parlamento, la primera ley en aprobar será la de amnistía para los considerados presos políticos del régimen chavista. Esa persecución política va a ser historia y vamos a usar todo el peso institucional de esa mayoría para propiciar e impulsar los cambios. Nosotros no queremos medidas sustitutivas para todos nuestros presos, sino que queremos libertad plena, porque efectivamente son inocentes. Los únicos delitos que cometieron Daniel Ceballos, Leopoldo López y los demás presos políticos de este gobierno han sido, primero, pensar distinto, segundo, decir la verdad. Tras exigir la liberación inmediata de López a las puertas de Ramo Verde, los dirigentes de Voluntad Popular sellaron un compromiso de libertad. Por los venezolanos, por Leopoldo. Libertad y sí se puede. Libertad y sí se puede. ¡Vamos, fuerza y fe! La próxima audiencia del juicio que se le sigue a Leopoldo López y otros 4 estudiantes tendrá lugar este miércoles. Será la número 66. Desde el Estado Miranda, Daniela Zambrano para la tarde de NTN 24. Gracias a Daniela Zambrano, gracias a Jairo, que me auxilió pues hace unos minutos. Jairo, 18 meses. 18 meses. Leopoldo López privado de libertad. En algún momento compartió esta prisión de Ramo Verde con Daniel Ceballos y con el alcalde Ledesma. Hoy ambos tienen casa por cárcel y sin embargo Leopoldo no solamente está preso, sino que está aislado en un edificio de 4 pisos donde hay 13 celdas. Está él absolutamente solo. ¿Por qué ese ensañamiento contra Leopoldo López? Y Daniel, yo creo que hay 2 elementos muy importantes para entender no solamente la postura de la administración Maduro, sino de manera particular la persecución constante, sistemática, claramente dirigida desde diferentes lugares en contra de este importante dirigente venezolano. La primera de ellas gira en torno de mantener una figura que represente de manera especial la democracia o la oposición política en Venezuela y que tenga un perfil de alta trayectoria nacional que pueda convertirlo no solamente en las circunstancias actuales, sino en cualquier escenario, como quizás la persona que aglutine las diferentes ideas, voluntades y votos de la sociedad venezolana. Al mantenerlo preso, se envía un mensaje que es intimidante, que es muy fuerte y de manera especial, que busca callar cualquier voz que pretenda o emular su liderazgo o tomar sus banderas y convertirse realmente en un dirigente que desde la calle, desde la sociedad civil, pueda tener la capacidad de concretar los esfuerzos de la oposición democrática y cambiar el régimen político. Y de otro lado, algo en lo que no Venezuela, pero sí los cubanos saben mucho, está relacionado con el tema eminentemente comunicacional, Idania. Hay que tener en cuenta que mientras que se mantenga esa comunicación en el sentido de tener un interlocutor que resulta ser el referente de la oposición democrática, que está detenido, que es presentado como un criminal, como una persona terrorista, como una persona con unos aliados muy sensibles, no solamente en Venezuela,
Venezuela, sino de manera particular en otros lugares de América Latina, se mantiene desde el punto de vista de Palacio Miraflores la conducción de la agenda mediática en Venezuela. No siempre lo ha conseguido, pero hasta la fecha Maduro ha logrado, en medio de estas violaciones a los derechos humanos, tener por lo menos la capacidad de conducir la discusión en Venezuela. Tiene la capacidad de conducir la discusión, pero evidentemente ha perdido influencia internacional. Además, digamos que sus aliados, por lo menos los aliados de Venezuela y del presidente Chávez en un momento determinado, en este minuto, atraviesan situaciones poco cómodas. Me refiero a Ecuador, Brasil y la propia Bolivia, ¿no? Claro que sí, hay que tener en cuenta que el contexto internacional es completamente diferente. En segundo lugar, la personalidad, el carácter, el liderazgo y de manera especial ese tipo de habilidades o de competencias, un conjunto de intangibles que tenía Hugo Chávez que le permitía no solamente copar mediáticamente la agenda, tener un liderazgo regional, dinero suficiente y petróleo para aceitar los intereses de diferentes actores internacionales. Maduro, si lo vemos desde ese punto de vista, representa el caso completamente diferente. Es una persona que no tiene la facilidad, ni la expresión verbal, ni la formación que tenía en cierta medida Hugo Chávez, no tiene los contactos, no tiene el contexto internacional a su favor y para peor dolor, en estos momentos el país no solamente se destruye por completo en términos internos e institucionales, sino que él no es capaz de articular una política lo suficientemente clara y precisa que le permita ganar aliados en el exterior que sean relevantes. Tener al lado a personas que no influyen directamente en la política venezolana o por lo menos en la política latinoamericana, como puede ser Putin en Rusia, las figuras de jefe de Estado en Irán o en otros lugares del mundo, no tiene el impacto que tenía en su momento Correa, Evo y hasta el propio Néstor Kirchner y la presidenta Cristina Fernández, que en cierta medida emulaban esas facilidades de expresión verbal, ese liderazgo y esa capacidad de comunicarse. En esa medida él trata de emular algo que no es, que nunca va a lograr y además tiene el aparato represivo enfocado en unas muy pocas personas de liderazgo y el resto de la sociedad la maneja de una manera similar pero sin el impacto comunicacional. Ahí hay una diferencia que hace más gravosa su situación. Ahora, Jairo, cuando la situación económica se complica de tal manera, no sé lo que dice la historia política, pero cuando la situación se complica y lleva a la desesperación el día a día de los ciudadanos, en este caso Venezuela, cuando vemos las escenas que hemos visto muchísimas veces de la gente peleándose por tener un paquete de harina o un caucho o un paquete de pañales, cuando el día a día se convierte en una larguísima fila, que por cierto quiero agradecer a quienes nos ven, que a través de la cuenta de Twitter me han hecho llegar una cantidad de fotografías de las colas, de las largas filas que el fin de semana se produjeron en Venezuela para buscar alimento. Cuando esta situación está como la vemos, ¿a dónde lleva la dinámica de las cosas? Y Dana, lleva una crisis en donde la gran mayoría de países que han soportado este tipo de situaciones llegan a unos estados en donde el término más preciso es un estado fallido, pero el concepto de estado fallido tiene también etapas y las etapas más complicadas creo que son las que estamos viendo en Venezuela, en donde los dirigentes con su aparato de seguridad y justicia no solamente reprimen a la oposición y a la sociedad civil, sino que empieza un juego muy fuerte que muy seguramente vamos a ver en los próximos meses, en donde el desespero interno empieza a ser manejado persiguiendo hasta la propia nomenclatura que en diferentes posiciones de poder muy seguramente están pensando en dar un paso al costado. Pero esto también se recrudece porque el nivel de violencia, la ilegitimidad en el uso de la fuerza que se convierte realmente es en términos muy sencillos en violencia dirigida a cualquier persona que piense diferente, alcanza unas cotas superiores. Cuando la situación económica, y seguimos los informes internacionales porque
porque el propio gobierno venezolano no ha querido entregar en los últimos 8 meses, me corregirá Sidania, ni siquiera la información relacionada con los cambios en el índice de precios al consumidor, el tema de la inflación y muchas otras variables que no son conocidas oficialmente, pues lo que demuestra es incapacidad y la más mínima posibilidad de retomar un sendero mientras esas personas, la administración Maduro y el socialismo del siglo XXI sigan el poder. Lo único cambio que puede haber es las elecciones y esperemos que en diciembre, el 6 de diciembre, se pueda producir por lo menos un cambio a nivel del cuerpo legislativo.